Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de acero. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con nuestra discusión sobre miembros en compresión, o sea, columnas, y esta sería la parte 3 básicamente. En esta parte vamos a abordar lo que son columnas en marco. Para ello tenemos que saber lo que son tablas de alineamiento y factores de reducción de rigidez inelástica. Y como les digo, vamos a estudiar análisis y diseño de columnas, pero esta vez en marco. O sea, no columnas solitarias, sino columnas que son parte del sistema lateral resistente, ya sea contra fuerzas sísmicas o fuerzas de viento. Ok, cuando decimos columna en marco, nos referimos a la porción del marco responsable por la estabilidad lateral de la estructura, como les digo. O sea, el marco es el sistema lateral resistente, es el sistema sismo resistente o el sistema resistente contra fuerzas de viento. O sea, es un sistema resistente contra fuerzas laterales. Creo que si recuerdan el análisis estructural 1 cuando hablábamos de sistema sismo resistente y le hacía la analogía del vehículo, no sé si recuerdan de que les dije que había una parte específica del vehículo que era responsable por sostenerme en mi lugar al momento que hubiera un cambio en la aceleración, y eso era que el cinturón de seguridad, no. O sea, un cambio en la aceleración puede ser, por ejemplo, un frenazo repentino. O sea, el cinturón de seguridad es que me sostiene en mi lugar. Pero no es todo el vehículo que está diseñado para ello, sino una parte específica. Igual pasa en los edificios. Los marcos son parte específica de un edificio que está diseñado para brindar estabilidad lateral de la estructura. Tenemos en el diseño de acero dos tipos de marcos principales, marcos arriostrados y marcos a momento. Acá pueden ver marcos arriostrados. Este es un marco arriostrado, como pueden ver. O sea, estos diagonales que están acá son arriostres. Entonces, como pueden ver, no existen en toda la estructura, no están por todos lados, pero están en ciertos lugares específicos nada más. El comportamiento de esto es básicamente como el de una armadura, o sea, como una armadura gigantesca, básicamente, como una cercha gigante, que le brinda estabilidad lateral a la estructura, como les expliqué. Ese es su trabajo principal. Y como pueden ver acá en este bosquejo que tengo acá, solo existen en ciertos lugares específicos de la estructura. Generalmente estos son más baratos que los marcos a momento, pero tienen una desventaja arquitectónica, y es que, por ejemplo, como pueden ver, a los arquitectos no les gustaría porque realmente tapan el espacio, ¿no? Y a los arquitectos les gusta el espacio abierto. Aquí, por ejemplo, taparía ventanas o lo que sea que tenga que haber acá. A veces son ideales de poner, por ejemplo, en núcleos de elevador, porque generalmente ahí no requiero tener ventanas ni nada por el estilo. Entonces se pueden poner en esos lugares. Como les digo, desde el punto de vista económico son más eficientes y generalmente brindan mayor estabilidad que los marcos a momento. Requieren mucho menos esfuerzo de instalación, ¿no? Mucho menos soldadura, mucho menos empernado que los marcos a momento, pero se paga un precio el cual es la estética, ¿no? O sea, hay una pérdida de la estética al momento de tener este tipo de marcos. Para nosotros los ingenieros son bastante más eficientes, nos gustaría tenerlo, pero como les digo, al final eso es una cosa del arquitecto y el cliente realmente, si quieren o no quieren tener este tipo de sistema. Otro tipo de sistemas son los marcos a momento. Bueno, en esta imagen que está acá, pueden notarlo, están estas columnas que están acá que son gravitacionales, y estas vías, como pueden ver, son bastante más pequeñas, pero de repente pueden ver acá que tienen vigas más con mayor peralte, ¿no? Y columnas más anchas, y pueden ver que, por ejemplo, aquí tienen atiesadores, rigidizadores, y acá. Entonces, esto que está acá, esta porción, es un marco a momento. Es quien es responsable de brindar la estabilidad lateral de la estructura, pero no está en toda la estructura, solo está en ciertos sitios específicos, como pueden ver. O sea, este marco a momento en este caso solo cruza dos claros nada más, únicamente dos claros. Y como les explico, o sea, estos tienen un trabajo mucho mayor de soldadura, de empernado, luego se tienen que poner atiesadores porque se esperan acá demandas grandísimas de cortante y momento, obviamente en esta porción de la intersección entre la no, digamos, o junta entre la columna y la viga, se esperan cortantes y momentos enormes. Entonces por ello es requerido poner rigidizadores acá, ¿no? Estos son más ideales para los arquitectos, obviamente, porque pueden ver de que guardan el espacio abierto que requieren, pero como les digo, son bastante más caros, hay un precio a pagar, obviamente. Por la estética se paga un poco más en el precio de la estructura. La idea general es de que, por ejemplo, estas columnas que están acá se van a diseñar con el K que ya hemos visto, ya sea K igual a 1, K igual a 0.8, o sea, el K recomendado que tenemos en la tabla, como una columna solitaria. Sin embargo, estas columnas que forman parte del sistema lateral resistente,
Esta no se puede diseñar de esa manera, va a haber una manera específica de diseñarla gravitacionalmente, que es lo que vamos a ver acá, porque ellas van a obedecer a dos diseños, un diseño gravitacional y un diseño sísmico, obviamente, y no podemos obviar ninguno de los dos. Entonces, gravitacionalmente tienen una manera de ser diseñada, que es lo que vamos a ver, y sísmicamente, obviamente, se tienen que verificar también, y entonces hay una manera de verificarlas de manera sísmica, pero luego vamos a verlo. Bueno, la verdad que se sale de este curso, pero como les digo, al final voy a seguir agregando videos a la lista de reproducción para que puedan seguir aprendiendo cosas un poco más avanzadas. Igual pasaría acá, o sea, digamos, cualquier columna que esté acá que no sea parte de los marcos arriostrados, entonces se diseñan con K igual 1 o K igual 0.8, el K que sea requerido según la tabla. Sin embargo, estas que están acá, que son parte del marco arriostrado, pues tienen su diseño como columnas de marco, que es distinto a su diseño gravitacional también. Obviamente su diseño sísmico es distinto, o sea, o su análisis sísmico generalmente sísmicamente se verifica. No es tanto como una cosa de diseño, sino más bien verificación. Se escoge una sección preliminar y luego se verifica gravitacional y sísmicamente. Pero bueno, como les digo, ese es un tema más avanzado que tengo intención de cubrir más adelante en la lista de reproducción. En cuanto a las conexiones en los marcos, ok. Por ejemplo, cuando tenemos columnas gravitacionales, generalmente lo que sucede es que las vías que se conectan a esas columnas tienen una conexión simple a corte. La idea es que no pueden transferir momento. El momento es transferido a través de los patines. Los patines son los que transfieren el momento y el alma son los que transfieren el cortante. Y espero que queden claros de eso porque no se imagina la cantidad de gente que ya trabaja en diseño estructural y no saben de que el alma quien transfiere el cortante, que son los patines quienes transfieren el momento, y me parece que es importante que ya lo sepan. Entonces, como pueden ver en esta sección que tengo acá, cuando tengo la conexión entre la viga y la columna, es solo el alma quien está conectada, lo que significa que solo es capaz de transferir cortante, pero no momento. Entonces tengo una conexión simple a corte, o sea, esto es una columna gravitacional, cualquiera de estas columnas que están acá, por ejemplo, y estas vías vienen acá y se conectan de esa manera, o sea, de una manera similar, no exactamente igual a esta, pero similar. O sea, no le estoy diciendo que esta cantidad de pernos igualito, pero la idea general es así. O sea, el alma está conectada, pero los patines no están conectados para que no transfieran momento hacia la columna. Y esa columna puede ser diseñada, que sería como esta que está acá, puede ser diseñada como columna gravitacional. Ahora, si tenemos una conexión a momento, como pueden ver, generalmente tienen una placa y tienen los patines soldados a la placa, el patín superior, el patín inferior, tienen el alma soldada, obviamente a la placa, también la placa empernada contra la columna, generalmente soldada también. Entonces, como pueden ver, el detallado que se requiere acá es bastante mayor, el nivel de detallado, y obviamente el costo de la conexión es bastante mayor. Entonces se imaginan tener que hacer esa conexión un montón de veces, obviamente tiene un costo asociado. Por eso, desde un punto de vista económico, estos son más económicos, son ideales, pero no desde un punto de vista estético. Ahora, de un punto de vista estético, estos son mejores, pero como les digo, requieren mucho más trabajo de fabricación, instalación, etcétera. Entonces creo de que al final es una opción, ¿no?, del arquitecto y del cliente, que con qué se quieran ir, con un marco a momento, con un marco arriostrado. En el diseño gravitacional de columnas en marco, el único problema es cómo determinamos K. De resto, todo es sencillo y prácticamente idéntico que las columnas solitarias, pero la única diferencia es cómo calculamos K. Recuerden que en columna solitaria lo único que hacemos es tomar un valor de esta tabla, obviamente, y lo que hacíamos era tomar el valor recomendado. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar estos casos para relacionarlos a posibles valores de K para columnas en marco. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos. Si tengo este tipo de marco arriostrado, entonces voy a decir, bueno, los casos a los que voy a ver serían el caso A, el caso B y el caso D. ¿Por qué? Porque son aquellos en los que el ladeo está restringido, o sea, esto no se puede mover lateralmente. Este sí y este sí. En un marco arriostrado, la idea es de que el ladeo está restringido. Es lo que se conoce como un non-sway, o sea, no se puede mover lateralmente. Entonces, si tengo empotrada la base, pero tengo este extremo que está acá de esta manera, que realmente digo de esta manera porque no sé qué es, que está empotrado también, no, está articulado también, tampoco. Lo que propongo es que está entre ser articulado realmente y ser empotrado. Y depende de la rigidez de los elementos que se conectan a él, qué tanto puede rotar.
Entonces en este caso vamos a utilizar un K que está entre 0.5 y 0.7 para este extremo que está acá. Ahora, por ejemplo, pueden ver de que 0.5 sería obviamente en el extremo empotrado, si fuese empotrado. Y aquí estoy diciendo no es empotrado ni articulado, entonces voy a utilizar un valor que está entre A y B para definir cuál sería el K que tendría que utilizar acá. Luego, si ven este otro caso en el que tienen, por ejemplo, la base articulada y aquí arriba, obviamente lo que tienen es una serie de elementos conectándose a él, pues vamos a utilizar entre 0.7 y 1, que sería entre los casos B y D. Acá es fácil ver cuál es el valor de K, sin embargo acá no, como les digo, o sea, es una función, al final es una función de la rigidez de los miembros que se conectan en este nodo. Se trata de eso nada más. Ahora, que les digo que en este caso el adeo está restringido, no significa que si le aplico una carga lateral, este no se pueda desplazar lateralmente. O sea, si se va a desplazar un poco, cualquier tipo de marco se va a desplazar un poco lateralmente. Lo que estoy diciendo es que si pongo cargas gravitacionales, la falla por estabilidad, lo que estoy viendo es la estabilidad. En esta falla por estabilidad, en el pandeo de estas columnas, el adeo está restringido. O sea, este nodo no se puede mover lateralmente en un tipo de marco arrastrado. Sin embargo, en un marco a momento sí. Si yo le pongo una carga gravitacional y hago que las columnas fallen por estabilidad en pandeo, obviamente, sí van a tener un ladeo lateral, van a tener un desplazamiento lateral, que en este caso no está restringido. Entonces, para esto vamos a utilizar el caso C y E. O sea, recuerden en la tabla el caso C sería este caso que está acá y el caso E sería este caso que está acá. Y también vamos a considerar el F, depende si tengo la base articulada también. Entonces, en este caso, como tengo desplazamiento lateral, voy a estar entre C y E. Pueden ver que acá lo tengo. O sea, que el valor va a estar entre 1 y 2 y al final va a depender, como les digo, de la rigidez de los elementos que se conecten al nodo. Al final de eso depende todo. Qué tanto desplazamiento pueda tener va a depender de qué tan rígidos sean los elementos que se conecten al nodo. Y si, por ejemplo, tengo el otro extremo articulado y el extremo que está aquí arriba, de la misma manera, o sea, un marco especial, digamos, resistente a momentos, entonces en esta ocasión lo que va a pasar es que esto se va a mover o desplazar lateralmente, pero el valor de K puede ser mayor o igual que 2, porque como pueden ver acá, sería 2 si aquí estuviese completamente restringido contra rotación, pero en este caso no sé qué tanta restricción contra rotación tengo acá. Como les digo, va a ser una función de qué tantos elementos se conecten a él, o sea, o qué tan rígida sea la conexión al final. De eso se trata. Entonces vamos a decir que para este caso K es mayor o igual que 2. O sea, entre F y más allá es lo que estoy diciendo. Por lo tanto, tenemos dos casos a manejar. Columnas donde el ladeo es restringido, que son marcos arriostrados, como les digo que tengo K entre 0.5 y 1. Y columnas donde el ladeo no es restringido, marco a momento, donde K es mayor o igual que 1. Al final, el factor decisivo es la rigidez de las columnas y vías que se conectan a un nodo, y eso ya se lo acabo de explicar. Ok, entonces si recuerdan de análisis o mecánica estructural, recuerdan este factor EI entre L, y eso se relacionaba a la rigidez a flexión o rigidez rotacional. Ok, entonces aquí, la manera en la que vamos a determinar acá es a través de este factor G. Este factor G no es nada más que un parámetro de rigidez rotacional, y es una función de la rigidez de las vigas y columnas que se conectan en cada nodo o cada extremo dado. Y como estamos tratando con el mismo material, entonces el módulo de elasticidad E lo podemos cancelar. Recuerden que lo que estoy haciendo es, en este caso estoy diciendo la sumatoria de las rigideces de las columnas entre la sumatoria de las rigideces de las vigas. Y como E es constante para ambos, entonces lo puedo simplificar. Porque la inercia no va a ser la misma, sería un caso muy raro, pero si fuese la misma también las podría simplificar, en este caso no lo es. Y casi nunca lo va a hacer. Entonces, lo que me va a quedar es la rigidez relativa. Cuando tengo el mismo material, me va a quedar la rigidez relativa entre columna y viga. Y eso es lo que tengo acá. Una relación entre la rigidez relativa entre columna y viga. Esta ecuación aparece en la página 16.1-512 de la especificación. Y como les digo, este es un parámetro de rigidez rotacional. Con este parámetro vamos a definir cuánto es el K para nuestros marcos. O columnas que formen parte de marcos, obviamente. Ok, entonces usando el parámetro de rigidez se han desarrollado las siguientes expresiones. O sea, si por ejemplo toman algún curso más avanzado de diseño de estructuras de acero o estabilidad de estructuras, ¿no? O teoría elástica de estabilidad, tal vez en algún curso de maestría o algo así, podrían desarrollar este tipo de ecuaciones que están acá. O sea, son para marcos arrastrados y para marcos a momento. Y es la manera en la que podemos determinar K matemáticamente. Ahora, esto es complicado de hacer y obviamente si no tenemos métodos numéricos es bastante complejo porque
traten de, por ejemplo, despejar K, porque aquí van a venir con G, A y GB. Recuerden que G es el parámetro de rigidez, ¿no? O sea, este parámetro de relación de rigidez que tengo entre columnas y vigas. A sería para un extremo, B sería para el otro extremo de un marco, obviamente. Entonces aquí van a venir con GA y GB y lo que tratan de determinar es K. Pero si tratan de hacer eso, vienen y tratan de hacer eso, se van a dar cuenta de que no pueden despejar K realmente. O sea, es prácticamente algebraicamente imposible. Traten de hacerlo aquí, también se van a dar cuenta de lo mismo. Entonces necesitan algún método numérico para hacerlo. O sea, no es así por así. O pueden, por ejemplo, usar algún software de Excel como GoldSeek y utilizar un valor de GA, un valor de GB. Y como ya sabe GoldSeek que cualquiera que sea esto es igual a 0 y todo esto ya lo conocerían, lo que no conocen es cuánto es K realmente. Entonces GoldSeek va a empezar a iterar hasta encontrar el valor cuando esto sea igual a 0. Y de esa manera podrían definir K. Eso sería una manera, pero bastante complicada. La otra manera es tomar una tabla de alineamiento. Afortunadamente, el manual provee maneras rápidas de resolver estas ecuaciones. Se muestra en la tabla de alineamiento de marco a momento de la figura CA-7.2, la página 16.1-513. Lo que vamos a hacer es que dado un valor de G en ambos extremos de una columna, simplemente se debe conectar una línea en cada extremo para interpolar el valor de K. Lo que estoy diciendo es que voy a determinar cuánto es GA, que recuerden que es el parámetro de rigidez rotacional, y GB, que es el parámetro de rigidez rotacional del otro extremo. Y teniendo eso, lo que voy a hacer es decir, bueno, esto es GA, esto es GB, voy a trazar una línea y voy a determinar cuánto es K para un marco a momento, obviamente. Pueden ver de que el valor exacto va a ser una aproximación, porque ¿cómo sé cuánto es aquí? O sea, aquí es más o menos 1.5, entonces si tengo 1.2 podría ser por acá, esto es 1.25 o algo así. Y entonces aquí, por ejemplo, esto cuánto es, o sea, si esto es 1.5, esto es 1.6, 1.7, este es 1.8, pero realmente no llega a 1.8, puedo decir es 1.78, por ejemplo, 79, no, realmente no sé. O sea, lo que trato de decir es que lo que voy a obtener es una aproximación, o sea, que nadie va a tener el mismo valor exacto de K, salvo que sea una coincidencia, obviamente, pero la idea es que van a estar cerca, tampoco que esto es como 1.78 y me van a decir que es 3 punto algo, ahí ya estaría mal, obviamente. O sea, es una aproximación que tiene cierto margen de error. Y como les digo, esto aparece en la página 16.1-513 de la especificación y lo vamos a ver. Y acá lo pueden ver. Que pueden ver la tabla de alineamiento para marco y también hay una tabla de alineamiento para marco arriostrado. Este para marcos a momento, el que está abajo, ¿verdad? Porque aquí dice que tiene side sway, o sea, que se puede mover. Y aquí dice que no lo tiene, o sea, que no se puede mover, o sea, que es un marco arriostrado. Y esta es la tabla de alineamiento. Y pueden ver que en este caso K está entre 0.5 y 1. Mientras que un marco a momento está entre 1 hasta prácticamente infinito, dice. Realmente nunca vamos a llegar a infinito, pero bueno, ahí está hasta infinito. Entonces ya saben cómo determinar K básicamente. Hay algunos casos especiales que deberíamos de mencionar para estos valores de G. Y es que, por ejemplo, si tenemos un apoyo empotrado, consideremos una columna que se conecta a la fundación y generalmente decimos que este es un empotre, pero recuerden que es una idealización matemática, un empotre perfecto no existe. Si fuese un G teórico, entonces lo que voy a hacer es la sumatoria de la rigidez, ¿verdad?, de las columnas, de I entre L de las columnas, entre la rigidez de lo que sea que tengo acá, que sería la viga, en este caso sería la fundación. Pero recuerden que digo que este apoyo es infinitamente rígido, porque es un empotre. Y si divido entre infinito, lo que va a pasar es que esta cantidad va a tender a 0, pero no puede ser así. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer es usar el valor de K recomendado, que sería 1. Igual pasaría en este apoyo. Si tengo un apoyo articulado en la base, entonces digo que la rigidez rotacional o la flexión de esto es 0, porque obviamente puede rotar lo que quiera rotar, aunque en la vida real no sea así, es una idealización matemática nada más. Entonces, si tomara el valor teórico de G, lo que va a pasar es que voy a estar dividiendo entre 0, y cuando divido entre 0, esto tiende a infinito y tampoco puede ser así. Entonces el valor recomendado en este caso para G va a ser igual a 10. Entonces existe un número de asunciones con estas tablas y por ejemplo ellas son comportamiento elástico, lo que podemos ajustarlo, que los miembros son prismáticos, los nudos rígidos,
rotación de los extremos es igual y opuesta, de los extremos de los nodos estoy hablando obviamente. El parámetro de rigidez phi por L es igual para todas las columnas se pandean simultáneamente, la fuerza axial en la viga es despreciable, o sea, tengo que cumplir todo esto básicamente para utilizar esas tablas de alineamiento. Lo que está diciendo es que necesito tener un edificio bastante regular, con la geometría de los marcos similar o casi idéntica, y en ese caso podría utilizar esta tabla de alineamiento. En otro caso tendría básicamente que utilizar un software tridimensional para modelar los marcos y hacer un análisis en RISA o SAP o ETABS o algo así para poder realmente determinar cuál es el comportamiento, o utilizar este análisis directo. O sea, hay una parte del código que especifica un tipo de análisis que se llama Direct Analysis, que es para este tipo de casos cuando ninguno o pocos de estos se cumplen, obviamente. Entonces utilizaríamos ese tipo de análisis, pero ahí es donde, por ejemplo, ya tendrías que tomar un curso avanzado. Entonces lo que vamos a hacer es que para casos típicos y sencillos, podemos utilizar esta tabla, y lo que podemos hacer luego es ajustar esto del comportamiento elástico, porque realmente tendríamos comportamiento inelástico muchas veces. Entonces recuerden que los esfuerzos de pandeo elástico e inelástico son los siguientes. Si tengo el elástico sería pi cuadrado por E entre KL sobre R elevado al cuadrado, que es el factor de F si recuerdan. Y para el inelástico, recuerden que lo que va a suceder es que cuando empieza a incursionar en el rango no lineal de comportamiento, ya no tengo este módulo de elasticidad, sino que tengo un módulo de elasticidad tangencial. O sea que esto viene de esta manera. Viene lineal y de repente recuerden que es una zona de transición, que esta zona básicamente que está tal vez entre este punto y este punto, que es donde comienza a transicionar a la parte no lineal. Y en ese momento el módulo de elasticidad que tengo es un módulo de elasticidad tangencial. Esa sería la diferencia entre el pandeo elástico y el pandeo inelástico visto desde una perspectiva de mecánica de materiales o mecánica estructural. Entonces, si quisiéramos calcular el parámetro de rigidez rotacional inelástico, lo que vamos a hacer es introducir este módulo de elasticidad tangencial, y vamos a hacer una relación entre el módulo de elasticidad tangencial y el módulo de elasticidad normal, ¿no? Y esa relación la vamos a llamar tau b, como pueden ver. O sea, lo que estoy diciendo es que las columnas se están comportando de manera inelástica, entonces en lugar de utilizar el módulo de elasticidad, lo que vamos a hacer es utilizar el módulo de elasticidad tangencial. Tau b es un factor de reducción de rigidez por comportamiento inelástico, y como pueden ver es la relación entre el módulo de elasticidad tangencial y el módulo de elasticidad. Para calcular este valor determinamos su aplicabilidad basado en el esfuerzo axial. Tenemos que ir a la sección C2.3, página 16.1-24. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, ok, si PU entre FY por AG, recuerden que FY es el esfuerzo de excedencia y AG el área gruesa, es menor o igual que 0.5, entonces tau B es igual a 1. Pero si PU entre FY por AG, por el área gruesa, es mayor que 0.5, entonces hay un valor de tau B, que es 4PU entre FY por el área gruesa, multiplicado por este factor que es 1 menos PU entre FY por el área gruesa. ¿Por qué tau B es igual a 1 en este caso? Porque, a ver, ¿qué FY por el área gruesa? Recuerden que FY por el área gruesa lo que me va a dar es que es la carga que origina la excedencia, obviamente. Es la carga que comienza, es la carga que hace que la columna se comporte de manera inelástica. Entonces, lo que estoy diciendo es que si PU, que es la carga que estoy aplicando literalmente sobre la columna, entre la carga que origina la excedencia es menor o igual que 0.5, o sea, si lo que le estoy diciendo, por ejemplo, es que PU es 80 y la carga que origina la excedencia, por ejemplo, son 200 y divido 80 entre 200, obviamente voy a obtener un número menor que 0.5. Lo que estoy diciendo es que en ese caso, los chances de que esto se comporte de manera inelástica pues prácticamente son inexistentes. Pero si PU entre la carga que origina la excedencia es mayor que 0.5, entonces hay chances de que esto se esté comportando de manera inelástica. Entonces en ese caso voy a utilizar un valor de tau B. Y como les digo, PU es la carga que estoy aplicando sobre la columna. Ok, ¿cuáles son los pasos para determinar K? Lo que vamos a hacer es determinar GA, que es el factor, el parámetro de rigidez. GB es el parámetro de rigidez en cada extremo, GA en un extremo, GB en el otro extremo. Esto lo vamos a calcular elásticamente. Luego vamos a determinar tau B si se considera que el comportamiento es inelástico. Luego vamos a usar tau B por GA y tau B por GB
con las tablas de alineamiento para determinar K. ¿Por qué usamos tau B por GA y tau B por GB? Porque recuerden que lo que les estoy diciendo es que si se comporta de manera inelástica, va a haber un factor de reducción de GA y GB. Y GA y GB está relacionado a la rigidez. ¿Y qué pasa si GA decrece y GB decrece? Obviamente el valor va a decrecer acá y va a decrecer acá. Y en lugar de tener una línea que cruza acá, seguramente voy a tener una línea que cruce más abajo. ¿Qué significa eso? Significa un valor de K menor, obviamente. ¿Y qué significa un valor de K menor? Significa un valor de KL entre R menor. ¿Qué significa un valor de KL entre R menor? Menor es T. Y menor es T, ¿qué significa? Si tengo menores T, recuerden que puedo obtener más capacidad de la columna. Y eso lo pueden ver en la clase anterior, se los voy a mostrar. Y acá está, lo que estoy diciendo es que si la T es menor, si KL entre R es menor, obviamente el comportamiento está en esta parte inelástica. Y por ende el esfuerzo crítico pues va a ser mayor. O sea, lo que estoy diciendo es que puedo tener más capacidad de mi columna si esta puede comportarse de manera inelástica. Entonces eso es lo que estoy explicando acá. Si K es menor, entonces en ese caso pues voy a estar en esta región y voy a obtener más capacidad. Por eso es importante hacer el ajuste, obviamente. ¿Sería conservador no hacer el ajuste? Probablemente sí. ¿Sería eficaz? No, no lo creo. No sería eficiente para nada. Tendríamos que hacer el ajuste. Sería lo mejor, obviamente. Ok, entonces voy a ir a la tabla con tau B por GA y tau B por GB. Si voy a reducir, pues tendré que reducir. Y voy a determinar el valor de K apropiado. Una nota importante es que tau B no aplica a apoyos empotrados o articulados. Ok, entonces en este ejemplo 20 lo que vamos a hacer es calcular K para las columnas AB y BC en el marco abajo mostrado. ¿Cuál es la idea de este marco? Bueno, primero noten de que lo que significa esto es que aquí tengo el patín, aquí tengo el alma, aquí tengo el patín. Aquí tengo un patín, patín, aquí tengo alma. ¿Qué significa? Esto significa que está en la dirección del eje fuerte, o sea, de que la inercia que voy a utilizar está en la dirección del eje fuerte, que todos los datos que voy a utilizar están en la dirección del eje fuerte, obviamente. Y esa sería la forma en la que obviamente alinearía un marco. Sería bastante tonto si vengo y agarro un marco y a lo que voy a hacer es alinearlo en la otra dirección, o sea, poner el eje débil y pensar de que voy a lograr alguna estabilidad si pongo el eje débil en la dirección del marco. A lo que me refiero es a lo siguiente. O sea, como pueden ver, en este caso pueden ver que aquí tienen el alma y estos son los patines, ¿no? O sea, este es un patín y aquí atrás está el otro patín. O sea, nunca, jamás se me ocurriría, y no creo que a nadie se le ocurriría pensar que voy a obtener más estabilidad si pongo esto volteado. O sea, si pongo acá el patín y el alma hacia adentro y atrás el otro patín. Obviamente es más débil en esa dirección. Entonces así no se alinean los marcos. Entonces acá eso es lo que pueden ver, que lo que tienen es el patín, alma, patín, o sea que el marco está alineado como debería estar alineado. Ahora, ¿qué pasa en la otra dirección? En la otra dirección no sé qué tipo de marco tengo. Como no sé qué tipo de marco tengo, no sé qué tipo de columna hay en la otra dirección, voy a asumir de que el caso que tengo es un marco arrastrado en la otra dirección. O sea que voy a asumir que acá está entre 0.5 y 1. Y como tengo dudas si está entre 0.5 y 1, lo que voy a hacer es utilizar 1. Generalmente eso es lo que se hace. O sea, cuando tengo dudas de qué es lo que hay en la otra dirección, que generalmente no la voy a tener porque tengo que tener un modelo del edificio, pues voy a utilizar un valor de 1 para acá en la otra dirección. Y en esta dirección pues voy a considerar lo que sea que venga de la tabla de alineamiento para marco. Porque entre 0.5 y 1 para la otra dirección, si estoy considerando que en la otra dirección que no veo, o sea, hacia adentro, lo que tengo son conexiones con marco arrastrado. Recuerden de que la tabla de alineamiento va de 0.5 hasta 1 para marco arrastrado y ya se los mostré. Por eso, como tengo dudas y no sé si es 0.5 o 1 porque no tengo la geometría de los marcos, entonces lo que voy a hacer es asumir 1. Entonces en este ejemplo dice que vamos a considerar ambos comportamientos, elástico e inelástico, considerar que FY es 50 KSI, lo que es normal en columna, y luego de correr un análisis de risa se ha determinado para las columnas AB que la carga PU última son 150 kg y para la columna BC 1370 kg. Ok, entonces este ejemplo lo vamos a hacer en la clase siguiente. Eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video les pueden dar like, se pueden suscribir a mi canal
Si tienen cualquier duda me la pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben de que si son mis alumnos me pueden escribir directamente o contactar de cualquier manera, ya sea por email o llamarme por cualquier duda. Como les digo, eso sería todo por la clase de hoy.